Terminamos la serie del Reino de Dios y hoy vamos a iniciar pues ya no una serie, vamos a dejar abierto los temas de cada semana, aunque yo tengo ya por lo menos algunas semanas en mi corazón y en mi mente de lo que viene, y pensando en eso, no nada más es. Pocas veces en esta iglesia hemos predicado sin una serie, o por lo menos yo, hemos predicado sin una serie, y es importante porque se da como una secuencia, como un hilo a lo que ya se ha venido hablando, pero hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Entonces, ahora vamos a hablar de la vida en el Espíritu. ¿Puedes decir conmigo esas palabras, la vida en el Espíritu? Ok, y abra su Biblia a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10. Hebreos 10, 16. Hebreos 10, 16. Y vamos a hablar hoy de la vida en el Espíritu. Vamos a leer el versículo, voy a hacer otra breve oración y luego vamos a platicar, ¿ok? Dice, esto es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Verso 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, fíjense vamos a orar porque ya me estaba acelerando por darle contexto a esto. Padre, gracias por tu palabra y por tu pueblo y por tu presencia. Permítenos recibirlo hoy, Señor, con claridad y con tu gracia para dar mucho fruto y que ahí el Padre sea glorificado. Amén. Fíjense, al inicio del verso 16 habla del pacto que hace con ellos. Ellos, esa palabra es importante, ellos, ¿verdad? Y le dice, después de, otra vez, aquellos días. Y luego dice, pondré mis leyes ¿en dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y es lo que el Señor está hablando. Y en el verso 17 dice, pues obviamente que Él nos perdonará y jamás se acordará, nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. ¿Cuándo es cuando Dios perdonó nuestros pecados y transgresiones y jamás se vuelve a acordar de ellos? En la cruz, en la obra de Cristo. Entonces, cuando dice en aquellos días, y vemos cómo termina el versículo, nos damos cuenta que en aquellos días habla del postrer día, de los días postreros. ¿Cuándo? Los días después de la obra de Cristo, los días después, o los años, o la era después de la obra de Cristo en la cruz. Entonces es importante entender el contexto para ver a quién le está hablando la palabra de Dios. Está hablando en aquellos días, y en aquellos días donde vivirían aquellos que también menciona el escritor de Hebreos, quienes vivirían en el tiempo, en la era donde Dios ya no se acordaría de las transgresiones y pecados. Entonces en aquellos días son nuestros días, y en aquellos, a estas personas, ¿quiénes son? Nosotros. Ahora, no la era del 2017 nada más, sino la era desde la obra de Cristo hasta que Cristo venga. O sea, en medio de las dos venidas de Cristo. Esa es nuestra era, eso somos nuestra gente, esa es nuestra oportunidad. Entonces, ven lo importante que es entender no solamente aprender versículos, pero saber a quién le está hablando y qué nos está diciendo. Entonces, habla aquí, lo que quiero que entendamos hoy aquí, es que los mandamientos, no en estos días, pero en los días anteriores, en los días antes de la cruz,
era lo que llamaban el antiguo pacto o el pacto de Moisés o la ley mosaica. Y ahí los mandamientos de Dios no estaban escritos en el corazón de la gente, no estaban escritos en la mente de la gente. Si ustedes se acuerdan, Moisés sube al monte y Dios le da mandamientos ¿en qué? En tablas, algo físico. Y Moisés baja y se enoja y las quiebra, ¿verdad? Pero ya Dios no iba a escribir sus mandamientos en tablas, porque el deseo de Dios no es nada más que la gente siguiera reglas. La idea y el sueño de Dios y el corazón de Dios es que la gente subiera sus pensamientos, sus mandamientos en el corazón, en la mente, para funcionar así. Y ya no fuera tanto así de que esto está ahí en la pared, estas son las tablas, así tengo que vivir. Es que ahora los mandamientos están aquí y así es como vivir, y así es la onda, y así es como vivo. ¿Por qué? Porque de lo que hay aquí, de eso estoy hecho. De eso estoy hecho. Entonces siempre el deseo y corazón del Señor fue escribir sus mandamientos, sus pensamientos, sus deseos en el corazón de hombres y mujeres. ¿Ok? Ok. Me estaba acordando ahora en la mañana una historia así rapidita de cuando conocí yo a Cristo, de cuando conocí al Señor. Y me acuerdo de que era un tiempo de visitación muy fuerte, donde jóvenes y mujeres y hombres y mujeres llegaban a la iglesia y avivados, y caía la presencia de Dios, y muchas cosas pasaban allí en la presencia de Dios. Y me acuerdo que había un montón de jóvenes ahí en la iglesia. Yo creo que era parte porque nos llamaba la atención estar ahí, pero jóvenes apasionados, y jóvenes apasionados no nada más por Dios, ¿verdad? Por la persona de Dios, sino por las cosas que Dios podía hacer. Y no hay nada de malo con eso, porque cuando usted conoce a Dios, es por ejemplo cuando tú amas a una persona y la vas conociendo, amas ciertas cosas de esa persona que a lo mejor las otras personas no conocen de ello. Por ejemplo, cuando tú eres papá o mamá y tus hijos van creciendo, y hay algo bien curado cuando van desarrollando su propia personalidad que te cae en gracia. Por eso cuando están aprendiendo a hablar y dicen cosas como que no saben nada. Por ejemplo, mi hijo cuando estaba chiquito siempre le gustó mucho jugar con el iPad, ¿verdad? Y decía, en vez de dámelo, decía mémelo, mi iPad, todo decía. Y lo decía, en vez de decir por favor, decía a mi favor. Y decía, mémelo mi iPad, a mi favor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos los papás? En vez de ayudarle y corregirlo, hablamos igual, ¿verdad? Y hasta que creció mi hijo y te corrigen los hijos, ¿verdad? ¿No sabes hablar, papá? ¿O qué onda? Porque es, dámelo mi iPad, por favor. Ay, ¿verdad? Y nos cae en gracia eso, y es natural y es humano, y Dios puso eso en nosotros. Es bueno eso. Por ejemplo, cuando Lilia y yo éramos novios, bueno, antes de que éramos novios, éramos bien amigos, muy compas. Gracias a Dios somos y éramos muy amigos. Y me acuerdo que ella tenía algo que hacía que me caía muy en gracia. Ya ves que cuando uno así como que, ay, todo te gusta, ¿no? Pero ahí hacía algo que a mí se me decía como que, qué bonita esta chaparra. Y me acuerdo que ella tenía una costumbre de que cuando decían algo, sacaban una curada o algo así, ella, she rolled her eyes, ella decía, ay. Y yo decía, ay, qué bonita. Hasta que nos casamos y ya fui la causa yo de que le hicieras, ya no me cayó tan en gracia, ¿verdad? Pero me acuerdo, entonces son cosillas que uno conoce de gente, cosillas personal, y eso como que, no sé si hace que no creo que sea que tu amor crezca para con ellos, pero tus afectos crecen para esa persona. Y Dios permite, obviamente si es la persona, ¿verdad?, que Dios puso contigo, como tus hijos, como tu familia, como tus amigos que amas, como tu matrimonio, tú sabes, ¿no? En dónde estás, pero
Pero Dios puso esas cosas en nuestro intelecto y en nuestro corazón y en nuestras emociones. Y me acuerdo, y entonces con Dios, creciendo con Dios, es como decir, oh, como Dios es digno y Dios está allá y yo acá y yo lo adoro por quien Él es y Él. Pero claro que sí lo adoras por quien es Él, y claro que solo Él es digno, y claro que solo Él es santo, y todo eso, por supuesto, Él en sí es suficiente. No hay Dios y otra cosa, es Él. Él es, yo soy, le dijo Moisés, ¿eh? Pero cuando vamos conociendo cosas con Dios, así como cuando los niños, ¿verdad?, que aprenden a hablar y te cae en gracia, o como ese aspecto que a mí me gustaba de Lilia, que le hacía así, ¿verdad? Y si yo lo veo, me veo bien raro, ¿no? Pero ella lo hacía y se miraba bonita y me gustaba. Y eso va creciendo nuestros afectos hacia esa persona y nos atrae más y hacia esa persona. Mientras estamos conociendo a Dios, vamos a conocer partes y cosas de Dios. Algunas nos van a atraer mucho, otras vamos a querer resistir honestamente. Otras vamos a decir como que, hey, Señor, pues yo creí que eras puro amor y puro pásale lo barrido. Pero hay cosas en Dios que a lo mejor a nosotros nos confrontan. No a lo mejor, tarde o que temprano vamos a toparnos con algo de Dios que confronta nuestra vida, que confronta nuestro carácter. Si tú no has sido confrontado por Dios en algún tiempo, ¿cómo lo puedo decir, verdad? Para que no, o sea, y yo dudaría que tú tienes una creciente relación con Dios. Ahora, tu relación con Dios no está a mí, dependiendo de mí, por supuesto que no, jamás será así. Pero sé que con Dios, aunque Dios es amor, y bien que lo es y lo sabemos, y bien que Dios siempre nos da la bienvenida, tarde que temprano vamos a conocer algo con Dios que nos va a confrontar. Pues en ese tiempo que yo conocí al Señor, ya hace algunos años, unos buenos años, había un montón de jóvenes y la mayoría no sé si estábamos enamorados de Dios, pero estábamos bien enamorados de la obra de Dios, de lo que Dios puede hacer, de lo sobrenatural, de la manifestación, de todo eso. Y nos enamoramos mucho de eso y es bueno, pero no todo es eso. Entonces íbamos a veces nos íbamos a La Rumorosa, un puño de amigos, o nos encerrábamos en algún cuarto. Me acuerdo que teníamos un amigo que tenía, afuera de su casa tenía un cuarto como el Choto, como el cuarto ese de ahí. Y en ese cuarto estaba así, no había nada, estaba amplio, estaba bien grande, estaba yo creo que como la mitad de aquí. Y nos metíamos yo y como 5, 6, 7 amigos y nos poníamos a orar toda la noche, paz, y luego todo el siguiente día ayunábamos y luego orábamos otra vez en la noche, y cuando amanecíamos su mamá nos hacía menudo, me acuerdo, no a nosotros, nos hacía, pues, me explico, hacía para que comiéramos menudo. Y me acuerdo que pues, entregábamos el ayuno ahí y hasta pecábamos el primer día de entregar el ayuno de tanto que comíamos. Pero pues, hubo momentos muy, muy fuertes en cuanto a lo sobrenatural y la presencia de Dios. Y a veces me acuerdo un día que nos fuimos a un evento de jóvenes a San Quintín, evento que nosotros íbamos a ministrar. San Quintín es como la sierra, como entre aquí yendo para Ensenada, te metes por no sé dónde y es San Quintín. Y me acuerdo que allá está como a 3 horas de aquí. ¿Cuánto está San Quintín? ¿3, 4 horas de aquí? ¿3 horas? ¿No? ¿Más? Entonces pasando Ensenada. Ok, bueno, pasando Ensenada, mi GPS se descompuso ese día, perdón. Fuimos a San Quintín, por cierto, algo chistoso, ¿no? GPS, pues ya ven que es una muchacha gringa hablando, ¿verdad? Es la persona más paciente del mundo. You took the wrong right, please turn left. Y yo, you're too patient. Anyway, y Lilia le pone la güera, ahí está diciendo la güera que es para allá, que no sabe. Y mis hijos le dicen la güera al GPS. Así que si algún día llevan a mis hijos en su carro y dicen te habla la güera, se refieren al GPS. En fin, estábamos en San Quintín y estábamos ministrando, y esa iglesia era una iglesia de cierta denominación y había un montón de jóvenes. Había un montón, bueno, para nosotros iríamos unos 30 de aquí. No quiero exagerar, pero entre servidores y líderes y jóvenes había más de 200 personas. Yo quiero decir 300, pero para no exagerarle, para no ser evangelástico, ¿verdad? Y me acuerdo que estábamos ahí.
Y hubo momentos muy padres en la presencia de Dios, así del Espíritu Santo. Y luego me acuerdo que ya veníamos de regreso, todos emocionados, bien cansados, pero el Espíritu presto, y todos en fuego. Y aprovechamos cada oportunidad, bien exagerados. Me acuerdo que llegamos a echar gasolina. Y una señora, no sé, ay, mijo, no sirve aquí para echarle gasolina. Y volteábamos, señora, la gasolina no sirve, pero el Espíritu Santo sí sirve. Ya, ¿verdad? Y nos le echamos todos encima. Y la señora acá terminó toda despeinada. No, más quería gasolina, pero bueno. Y me acuerdo que, no, muy padre. Y de regreso me acuerdo que venía un muchacho, me acuerdo que era un güerillo alto, así con el pelo chino medio pecoso. Y lamentablemente nunca me aprendí su nombre, pero nosotros le pusimos Tom por Tom Sawyer. Si usted no sabe qué es eso, no se preocupe. Y nosotros le pusimos Tom Sawyer, ¿no? El Tom. Y me acuerdo que veníamos con el Tom y veníamos en una Suburban, en una camioneta, y veníamos varios amigos en la parte de atrás de la camioneta. No tenía el último asiento, entonces era un cuadrote, y ahí nos veníamos acostados platicando todo el camino mientras ya veníamos de regreso. Y veníamos platicando, oye, ¿te acuerdas cuando Dios sanó aquí? ¿Te acuerdas cuando Dios? Bien padre, ¿no? Ya de regreso. Y en una de esas, Tom estaba llore y llore porque tuvo un encuentro con Dios muy fuerte. Y bueno, cabe mencionar que cuando llegamos allá, Tom andaba vestido todo de negro, que no tiene nada de malo andar vestido todo de negro, ¿verdad? O sea, a mí me gusta vestir de negro. No, no sé qué me está pasando. Pero es todo de negro, y luego traía unas cruces al revés, así llegó allá. Y luego unos calaveras, y luego unas ¿cómo se llama? Unos pentagramas, pues el signo ese diabólico y así todo, y traía un morral de Slayer, una banda acá bien metalera, y así llegó todo acá, ¿no? Con los ojos pintados así. Y yo lo vi y dije, what a poser. No es cierto, no. Y me acuerdo que lo vimos, y Magdiel, el que después fue mi pastor, pero ahora el líder de jóvenes, lo recibimos bien suave, y me dijo, tú encárgate del panquillo, ¿verdad? No sé por qué me mandó con él. Y ya platicando yo con él y todo, y eso, me platicaba de los rituales que él hacía, según él, rituales satánicos y cosas que él hacía. Y yo nunca le entré a eso. Yo era vago, pero yo nunca le entré así a lo más dark, ¿verdad? No, nunca fue mi onda. Y él sí me empezó a platicar, y yo dije, ¿y qué fue lo que te llevó a todo eso? Y luego me dijo, no sé, poder, yo creo. Y le dije, pero ¿tú crees en Dios? Y me acuerdo que dijo algo interesante. Me dijo, claro, si hay un Dios, hay un diablo, entonces tiene que haber un Dios bueno. Y yo, sí, gracias por tu lógica, así es. Y luego me dice, sí, le dije, entonces, tú sabes y le empecé a hablar acá de demonología 101, ¿no? Le empecé a hablar acerca de ángeles caídos y de todo eso. Y qué interesante, ¿verdad? Bíblicamente, que habla la Biblia de los demonios y de Satanás y el carácter de Satanás. Y se quedó, wow. Le dije, pero tú sabes que todo ser creado fue creado por Dios. O sea, el diablo no nació diablo. El diablo era un ángel de luz, era un ángel bello. El ángel dirigía la alabanza en el cielo. Le dije, o sea, era de alto rango. Le dijo, pero se rebeló y Dios lo echó, y es el único ser sin perdón ahora. Y se quedó así, y empezamos a hablar ahí de eso. Y me acuerdo cuando Dios lo hizo libre, que no voy a dar detalles porque no tiene caso, pero fue una liberación extrema, así como pocas he visto en mi vida. Bueno, ya le adelanto la película. Ya veníamos de regreso de San Quintín, y el muchacho viene así, el Tom Sawyer, pobrecito, nunca ni me acuerdo de eso, ¿no? Y venía el Tom Sawyer así, venía llore bien rojo. Ya que los güeros se ponen rojos, ¿no? Cuando lloran, cuando ríen, cuando se enchilan, ¿sí? Y venía bien rojo el Tom, llore. Y yo, Tom, ¿estás bien, man? Y dice, sí, es que, se encontró con Dios el muchacho allá en San Quintín, y veníamos de regreso. Me dijo, sí. Y luego me dijo, anoche, dijo, las voces que me hablaban, o sea, los espíritus, yo me acosté a dormir, y después de que ustedes oraron por mí y se me salió el demonio y todo eso, dijo, sentí que esas voces iban a volver a mí y decirme que me cortara, dijo, pero no volvieron, dijo, pero fue tanto mi ansiedad y estaba tan acostumbrado que cuando todos estaban dormidos,
me salí corriendo, dijo, y me fui a una montaña oscura en medio de la nada. Lo cual tenía que haber guardias y yo era el guardia esa noche y me quedé dormido. Y yo, que no te oiga Magdiel porque nos corren a los dos, ¿verdad? Y yo, shh, baja la voz. Y me dice, y me fui. Y yo bien dormido. Y me fui corriendo a la montaña. Y yo, ¿cuál montaña? Y me acuerdo de la montaña porque afuera de donde nos quedamos había una montaña, pues que se podía escalar, pero estaba alta. Y llegué allá y empecé a buscar las voces y ya no estaban, dijo. Quiere decir que tu Dios sí tiene más poder. Y yo, Tom, pero ahora es tu Dios y es tu Padre y es tuyo y tú eres de Él y Él es tuyo. Y ya, olvídate de las voces, se fueron ya. Y él, y le dije, ¿y estás llorando felicidad? Me dijo, es que creo que todo esto fue un sueño. Nunca se me va a olvidar que dijo eso. Creo que todo lo que viví un sueño, o sea, como que iba a bajar allá de la montaña y que todo fue un sueño y se iba a encontrar con la realidad. Nosotros que hemos tenido algún encuentro con Dios, no decimos así tan gráfico como Tom, ni tenemos una historia tan sangrienta como la de Tom, pero todos en algún momento que hemos tenido un encuentro con Dios, tememos a la realidad después de eso. Así de que sí, pero mañana me presento a trabajar. Oraron por mí y bajó la ansiedad, pero cuando llego voy a llegar a la casa y va a ser las mismas broncas. Y sí, oraron que Dios me abriera puertas, pero igual no tengo para pagar tales, ¿verdad?, deudas. Y no lo decimos como el Tom, pero pensamos, tengo miedo de que todo sea un sueño. Y yo me acordé cuando dijo, tuvo tanto impacto, o sea, hace más de 10 años que viví esto, como 12 años, 13 años, y todavía me acuerdo y todavía está en mi corazón. Y esto me enseñó algo, porque por un tiempo me frustré, le dije, Señor, yo no quiero estar como el Tom pensando que todo eso que vivo contigo es una fantasía y luego me salgo para vivir mi realidad. Y yo no sé si a usted le ha pasado eso, como voy a la iglesia o estoy en oración y todo parece que está bien, oran por algo, no sé. Y a veces la realidad que nosotros le llamamos fuera de la presencia nos gana a todo lo demás. Entonces empezamos a basar nuestra vida a la famosa realidad y soltamos nuestro encuentro. Y te quiero hablar hoy de la vida del Espíritu, porque la idea de Dios no era nada más, es por supuesto tener encuentros con Dios, como lo hablamos hoy en la mañana, tener oportunidad para responder a Dios. Y esos son momentos de encuentro, momentos de devoción, momentos donde Dios se derrama. Claro que sí, impartición, son momentos de impartición, por supuesto, pero el corazón de Dios va más allá que encuentros, aunque encuentros son necesarios. Aunque momentos con Dios son necesarios, se te acaban las pilas si no hay encuentro, y se me acaban las pilas si no tengo un encuentro con Dios. Pero Dios nos está llamando a un paso más, y no solamente a vivir de momentos en momentos, de días a días, sino a vivir una vida en el Espíritu, donde reconocemos que el corazón y el deseo de Dios no es nada más por un momento, y no es nada más, pum, aquí está mis reglas y estas las vas a vivir y te las pongo en una tabla para que las veas. Es ahora que el deseo de Dios y el corazón de Dios estén escritos en nuestros corazones, como mencionado en Hebreos 10. Amén. Amén. Vamos a Gálatas 5, por favor. Verso 22. Gálatas 5, 22 al 25. Gálatas 5, del 22 al 25, vamos a leer. Mientras lo buscan, algo que pasaba en estos encuentros, me acuerdo, es que al final cerrábamos con una noche de alabanza y de adoración, y eran canciones de alabanza así bien alegres. Y me acuerdo que había una canción era una de libertad, pero no era la de Yo soy libre, porque esa salió después, pero era otra de libertad, no me acuerdo, era una acelerada.
No era viejitita, pero tampoco acá nueva. Era así como en medio, así como en mis tiempos, pues. No me acuerdo, era una de libertad, a ver si alguien se acuerda, pero una que hablaba de libertad. Y me acuerdo que había hablado de libertad y me acuerdo que yo fui a uno de esos encuentros, fui solo a uno a recibir y después de ahí fui lleno del Espíritu Santo y ya me tocó siempre ministrar. Y me acuerdo que nos subíamos ahí los que íbamos a ministrar y estaban y nomás eran 2 guitarras acústicas y danzando y cantando y la libertad que ahora tenemos en Cristo, ¿verdad? Y luego me acuerdo me acuerdo de una vez que estábamos orando y decláralo, di esto, y los líderes de alabanza, ¿no? Y luego más fuerte, algo gritábamos, y luego soy libre, y luego soy libre en Cristo, y luego soy libre, y un muchacho que también Dios lo liberó de muchas cosas, estaba ahí en la esquina y gritando bien recio, soy libre, y ya era otra canción acá, y él se quedó acá, soy libre, acá, William Wallace, ¿no? William Wallace es el Braveheart, para los que no lo han visto. Y la próxima semana vamos a hablar de libertad en Cristo y no se la vayan a perder, va a estar muy bueno. Gálatas 5 del 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu. Ahora, antes de seguir necesitamos ver esto. Dice el fruto del Espíritu, ¿verdad? Hay gente que le gusta debatir y ya ven, dice fruto, no frutos, ¿verdad? Pero la gente a veces dice frutos porque el ejemplo que da de este fruto es plural, son varias cosas. Entonces, si alguien algún día dice frutos, no se agüiten, hombre, se vale, ok, tranquilos, dalai. Dice, mas el fruto del Espíritu es, diga conmigo, es. Fíjense qué importante es esta palabra es. Porque en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que había de venir, eran figuras de lo que había de venir. Esta ramita significa esto, este velo significa tal, esta cosa apunta acá, pero aquí ya es lo bueno. El fruto del Espíritu es. Esto ya no es una figura de lo que ha de venir, esto ya no es algo que nosotros tenemos que esperar, esto es el fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es. Y ¿sabes por qué haces tanto énfasis en qué es? Es que nosotros, parte de lo que cuando dice Hebreos que los mandamientos de Dios están en nuestro corazón, es que ahora nosotros tenemos que hacernos a la idea que lo que Dios puede darnos ya nos lo dio en Cristo. Y la mayoría de las cosas que le hemos querido o nos hemos sentido necesitados de Dios, ya están a la mano, ya están en nosotros, ya están disponibles. Y el carácter de Dios no es, lo tengo acá y como, me imagino así como un niñito tratando de brincar y uno así cucándolos. Y nos creemos que a veces Dios es así, como que Dios tiene cosas buenas que darnos y así como que, alcánzalo. Y ahí está la iglesia, tengo que orar, tengo que interceder, alcanzarlo. Cuando uno ora, cuando uno intercede, cuando uno a veces clama y gime y todo ese rollo, es para dar a luz algo en el Espíritu que Dios ya depositó en nosotros en el momento que el Espíritu Santo entró en nuestras vidas. Amén. Pero Dios no es un padre que se goza de ver a sus hijos así como que tratando de alcanzar algo inalcanzable. No, para nada, no es así la onda. Diga conmigo, no es así la onda. Gracias. Entonces, dice, otra vez vamos al versículo, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Vamos a brincarnos esa palabra con P porque no podemos, ¿verdad? Ahí viene. Paciencia, benignidad, bondad, fe, versículo 23, mansedumbre. Vamos a brincarnos esa con T también, como que... No, bueno, vamos a leer. Templanza, contra tales cosas no hay que. Realmente lo que quiere decir ahí no es, aviento los mandamientos por la ventana. No, es que contra tales cosas no hay acusación. No hay un veredicto en tu contra. Y tú dices, no, pues la sangre de Cristo está en mí, por supuesto. Esa es nuestra, ¿verdad? Esa es nuestra vida, esa es nuestra protección.
Pero está hablando no nada más de algo por fuera, está hablando de frutos. Está hablando de algo, no me gusta decir estilo de vida porque es como un cliché aquí, ¿verdad? No es religión, es relación, y se hace así como que vamos al club cristiano. No estoy hablando de eso, pero sí estoy diciendo que eso sucede en nuestra vida día a día. Echar a andar este fruto que se manifiesta en estas maneras, como templanza, paciencia, amor, gozo, paz. Y lo vamos a seguir leyendo. Fíjense, dice, ahora, quiero decir esto, antes de leer esto en los versículos anteriores, menciona los deseos de la carne y da unos cuantos nada más. Entonces, a veces enseña con que esos son los deseos de la carne, pero esos no son los únicos. Por ejemplo, bueno, no quiero dar un ejemplo porque menciona ya algunas cosas que gente aquí jamás hemos sido partes de alguna de las cosas que menciona dentro de esos pecados. En una que otra sí, pero en otras dicen no, pero no quiere decir que nos quedamos fuera de las obras de la carne. Pero se entiende más eso cuando entendemos el lado de Dios, o sea, el lado positivo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24 y 25. Pero los que son de Cristo, ¿tú eres de Cristo? A ver, vamos a ver. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos, léalo conmigo, por el Espíritu, ¿qué sigue después de ahí? Andemos también por el Espíritu. Subrayen las palabras si usted puede, vivimos y andemos, o hágalo highlight ahí en su teléfono o algo. Son importantes y vamos a volver a ellas. Volvemos al mismo asunto, al mismo rollo de los encuentros de Dios con el Espíritu y los encuentros que tenemos con el Espíritu, con la presencia y la vida en el Espíritu. No están peleadas. De hecho, los encuentros con el Espíritu, me gustó, creo que fue John Wesley, el de la iglesia wesleyana metodista, que fue un avivador, un revivalist de como pocos. Y él decía esto acerca de los encuentros con Dios y la vida en el Espíritu. Te lo voy a explicar sin micrófono. John Wesley decía que los encuentros con el Espíritu era como el Espíritu es una carrera larga. La vida cristiana es una carrera larga. No es nada más de que empecé muy bien. No es nada más de que hoy amanecí bien. La vida en el Espíritu es larga y a veces es cansada. Pero es con el Espíritu. Y la carne es débil, pero el Espíritu siempre, diga conmigo, siempre vivifica y está al tiro, siempre. Diga conmigo, a Dios no se le duerme, pero a mí sí. Amén. Entonces, la vida en el Espíritu no está peleada con los encuentros. Necesitamos nosotros una y la otra. Pero nosotros tendemos a, no sé si es una palabra, pero la he usado toda mi vida. Tendemos a vivir de momentos, vivir de encuentros. Y a veces terminamos el encuentro y sale uno bendecido, o sale uno, qué bonita estuvo la alabanza, o qué buena estuvo la predicación. No me pregunten de qué se trató, pero estuvo muy bonita. Ay, hasta los pelos aquí se me enchinaron, ¿verdad? Y, sí. Y está padre, tuviste un encuentro, Dios te animó. O sea, pero esos ánimos, el beber del Espíritu, esos momentos es para seguir con fuerza y darle en la torre al diablo allá afuera, en tu diario vivir, en tus propios deseos y pasiones mencionado en Gálatas 5,
25. No me acordé del versículo y me la quise jugar. ¿Me explico? Entonces, ahora sí, vamos a aterrizar. Porque empezamos acá arriba, ya dimos el contexto bíblico, ya hablamos de eso, ahora ya hablamos de lo práctico, ya dimos ejemplos, ahora, como decimos en Mexicali, ¿y esto cómo se come? ¿Nunca te han platicado eso de que te explican algo y tú dices, ¡ay, qué padre! ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso cómo se hace? ¿Verdad? Y a veces uno se queda aquí en la iglesia. Pues ahorita vamos a ver cómo se come esto. Cuando yo me he dado cuenta de esto, y esto se platica de repente en Manantiales, pero les quiero decir, cuando yo me doy cuenta que estoy batallando con encuentros con Dios, o me suelto, o no estoy caminando la vida en el Espíritu cual debo, hay algo que nunca va a fallar, y es el punto número 1 que te quiero dar hoy. Te lo voy a dar en inglés y luego te lo traduzco, pero es muy fácil que tú solo lo traduzcas. Se le llama back to basics. Tú quieres caminar en el Espíritu Santo, puedes buscar un encuentro y gloria a Dios si lo tienes, pero quieres darle así al grano y quieres empezar bien cuando sientes que te has desviado o te sientes cansado o desanimado o frío en las cosas de Dios. La semana pasada, déjenme ser muy claros, les pido perdón, yo sentía la iglesia cargada para bien, con fuego, con fuerza. Ahora no tanto. Y creo que esta palabra nos puede ayudar. Cuando uno se siente así como que debilón, así, no es nada más para decir necesito una profecía, porque de veras, yo he estado bien necesitado a veces de una palabra de ánimo, algo así. Voy al servicio y me siento y hay un profeta, una profeta y casi, hello, no le quiero decir y yo, pero así como que me le quiero poner enfrente, y luego muchas veces me toca traducir porque los profetas que traemos son gringos y yo así como que, y ni una para acá tu compadre, me quedo pensando. Yo me acuerdo una vez que un día, creo que fue Cheryl o Patty Adams, una de ellas, ¿no? Así, le di una palabra a alguien y le dijo algo, no quiero exagerar, pero me dio hasta risa porque oró por todos menos por mí. Le dijo, yo estaba traduciendo y es que siento como que Dios te entregara el sol, algo bien profético acá, bien raro. Y yo me acuerdo que le dije al último, y a mí ni una estrella, ni la luna, nada. O sea, a esa persona le dieron la luna y a mí, o sea, ni un pedacito de tierra, algo, ¿verdad? Porque a veces uno piensa así o uno busca una confirmación, ¿verdad? Y es bueno porque ejercita tu fe. Pero ¿qué si no te sale la confirmación? Yo sé que hay algunos de ustedes bien espirituales y oyen a Dios hasta para, hijo mío, ya no uses gasolina unleaded. Ve a otro nivel de fe y ve a Shell, hijo mío. O sea, yo no oigo a Dios así tanto como algunos de ustedes, ¿verdad? Pero hay gente que oye a Dios para todo. Hoy, hija mía, no es día de echarle ketchup al hot dog. Hoy no. Anda y no le eches ketchup. ¿Por qué dices? Porque hay gente que oye a Dios para todo, pero esto es para la gente que a veces batallamos. Hay gente aquí que a veces batallamos por oír a Dios. Levante su mano. Gloria al Señor que hay gente aquí. Gracias, Señor, que no nada más el pastor. Entonces esta palabra para usted, gracias a Dios. Vuelva a lo básico. Como mi suegro ha sido pastor muchos años, y yo he mirado cuando van con él con consejería, y él recibe a todo mundo y va y ya ora por ellos, los escucha y todo, y luego le dice, ok, ya oramos, ya pedimos perdón, ya esto, ahora necesito que hagas esto y esto. Si es que viniste por ayuda, te voy a ayudar. Ya oramos, ya reprendimos, ya pedimos perdón, ya todo. Yo lo he visto a él cuando gente va a orar con él en su oficina. Me acuerdo una vez una prima mía mayor, que parece mi tía más bien, ya está grande, y me acuerdo que me dijo, ¿puedo ir a hablar con tu suegro? Y me acuerdo que yo estaba, porque me dijo, mi prima le daba como vergüenza, y me dijo mi suegro, puedes quedarte, pero ellos no estaban viéndome.
Ellos estaban en la oficina y me acuerdo ver a mi suegro que le dijo, híncate y yo me voy a hincar contigo aquí. Y vi cómo se ha hincado con la gente para orar, para pedir por sus hijos. Un pastor de verdad. Y luego les dice, ve y haz esto y esto. Sobres. Y vuelven al tiempo llorando, pastor, hiciste lo que te dije. Es que, ¿sí o no? Hiciste lo que te dije. Pero es que hiciste lo que te pedí que hicieras. No. Entonces, ¿cómo quieres cambios? Pero si volvemos a lo básico, a lo que, ¿por qué les dice ejemplo? Porque muchos de nosotros ya sabemos, no nada más lo que tenemos que hacer. Usted y yo muchas veces ya sabemos quién es Dios y cómo es Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros. Y eso, familia, es un buen comienzo, no es un mal comienzo. Entonces yo empezaría todo esto por volver a lo básico. Claro, buscar un encuentro. Claro, buscar que alguien ore por ti. Claro, buscar, yo puedo pensar como la iglesia ortodoxa. Ellos han tenido el credo, el mismo credo por años por siglos. Y siguen en la misma fe. ¿Por qué? Porque hay algo sólido en ellos. Tienen un pilares de fe en ellos que son reales. Ellos no andan buscando lo nuevo, lo que acá, la moda, que ahora qué es lo que se usa. Ellos están firmes en lo que creen. Porque vuelven a lo básico. Y saben que cuando la vida se les presenta con las revolturas de la vida, saben que pueden volver a esos pilares. Y esos pilares no son pilares como ese que es de madera o de cemento, ojalá lo sea. No, esos son pilares vivos y eficaces porque son de la palabra. Entonces, vuelve a lo básico. Y dices, si quieres, te voy a preguntar esto, ¿no? ¿Y lo básico cómo es? Fíjate, Gálatas, te voy a decir cómo es. Mas el fruto del Espíritu es, porque cuando dice más el fruto del Espíritu, no nada más es lo que Dios te puede dar, esto es como Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque Dios es así por dentro. Es amor, gozo, paciencia. Vamos a pararnos en amor, porque ya lo demás sería así como, mejor dame los 10 mandamientos, ¿ah? Es que sí, iglesia. Porque Dios se presentó con esto al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y dijeron, no, danos mandamientos mejor. Dios quería relación, paz, benignidad, fruto. Ándale, vengan, hijos míos, y no danos mandamientos. Nosotros queremos mejor vivir reglas, ser como una de las otras naciones. Y Dios, su corazón es que sus mandamientos, pensamientos estén escritos en nuestro corazón, en nuestra mente, para así vivir y volver a lo básico. Y lo básico es amor. O sea, si nosotros pensamos en una palabra, hablamos de Dios y pensamos una palabra que sea Dios, la mayoría, si no es que todos, pensaríamos en lo mismo. Les voy a hacer una pregunta y ustedes contestan lo que sigue, ¿ok? ¿Están listos? ¿Listos conmigo? Dios es, ¿ya ven? ¿Por qué? Porque eso sabemos que no hay de otra. Así es Él. Esto es lo que Él es. Y vamos a empezar por ahí. Y si yo puedo, porque el amor, de acuerdo a lo que nosotros creemos acá, así mexicanamente, ¿verdad? Creemos que el amor es un sentimiento. Y el amor sí se siente a veces, la mayoría del tiempo, pero no siempre. Entonces, el amor siempre es una acción. Siempre, el amor siempre se ve como algo, como alguien, ¿no? La persona de Jesús, pero como algo. Y si tú ves la vida de Jesús en los evangelios, tú vas a ver paso por paso cómo se ve el amor. Alimentar gente, sanar gente, levantar gente. Y si yo pudiera comparar amor con otra palabra para darle así más vida, para darle más, por aquí podemos empezar, sería la palabra compasión. Yo veo la vida de Jesús y veo que Jesús siempre era movido a compasión. Y yo quiero que tú pienses un ratito en tu vida, unos 30 segundos nada más. ¿Cómo andas tú con la compasión en tu vida? Aquí ya no entra mamá, papá, el pastor, mi suegra, nadie.
usted, su esposo, su esposa, ¿cómo andas tú en el asunto de la compasión? ¿Cómo te identificas con Dios en compasión? Yo no estoy hablando que yo sirvo en un ministerio que es para compasión. Tú, ¿cómo andas en compasión? Yo, ¿cómo ando en compasión? Porque Jesús era la manera de cómo expresaba el amor de Dios, en compasión. Jesucristo siempre fue movido por compasión. Y déjenme le doy 3 puntos rapidito acerca de la compasión y cómo nos ayuda a la compasión de Dios y abrazarla y luego después a vivirla. La primera cosa que es compasión es como Dios me ve. Si tú lo escribes, como Dios me ve. Y cuando yo veo cómo me ve Dios, eso cambia cómo vemos a Dios, cómo veo yo a Dios. Entonces es cómo me ve Dios, cómo veo yo a Dios, sería la segunda. Y por último es cómo veo a los demás. Todo esto tiene que ver con compasión. Todo esto tiene que ver con cómo vivió Jesús. Recuerden, Jesús no hizo ningún milagro, nada de misterio, hasta que fue bautizado por su primo Juan Bautista y salió del río y oyó una voz del cielo que le dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco en gran manera. Cuando tú entiendes la compasión de Dios, tú ya no ves a Dios nada más teniéndote lástima y pasándote de panzazo. Tú ves a Dios que te ve en la justicia de Cristo y dice: este es mi hijo, este es mi hija amado, beloved. Me encanta la palabra en inglés. You are my beloved son or daughter, in whom I am well pleased, en quien me complazco, con quien no tengo bronca, sino lo contrario, me caes re bien. Yo quiero que tú veas a Dios diciéndote: me caes re bien. Porque la mayoría, como buenos mexicanos, en algún momento de la vida hemos creído que le caemos gordos a Dios. Y ese no es el evangelio. Tú y yo hemos hecho cosas, hemos pensado cosas que decimos: yo creo que Dios no quiere ni respirar cerquita de mí. ¿Cómo exigirle o enseñarle justicia y bondad a mi familia cuando yo estoy perdido? Me doy por vencido y olvídalo, hagan lo que quieran. Yo sé lo que les estoy hablando, pero eso no es el evangelio. El evangelio es: Jesús pudo ministrar porque salió de las aguas y oyó a su papá decirle: este es mi hijo, en quien estoy muy complacido. Tengo unos amigos que acaban de abrir un negocio, gente fiel al evangelio, gente fiel al Señor, no perfecta, lejos de perfecta. Por eso son mis amigos y yo de ellos, ¿verdad? Es un matrimonio de mis amigos más cercanos y siempre he tenido el deseo de tener un negocio. Y esta vez abrieron por fin su negocio y me invitaron a mí y a otro amigo. Somos 3 parejas que nos juntamos mucho y nos invitaron antes de que abriera el negocio para orar y bendecir el negocio, el lugar, y encantados, ¿no? Llegamos y cuando voy a orar siento el placer de Dios sobre el paso de obediencia que dieron.
Y les suelto y les digo, siento el placer de Dios y a Dios complacido por el paso de fe que dieron. La esposa se agarró llorando porque dijo, es que estábamos tan nerviosos de que, ¿cuántas veces no pensamos, ¿verdad? ¿Será Dios? ¿No será Dios? Y voy a aventar, Señor, en tu nombre, ¿verdad? Y Dios está complacido con este proyecto. Adelante. ¿Ustedes creen que en un momento de crisis o que se les atore después, como cualquier negocio y eso, y que ellos, ¿qué es lo que les va a ayudar más? Ay, es que Dios ni quería que lo hiciéramos, o que piensen, no, Dios estaba complacido con eso, entonces vamos a darle hasta que truene. No hasta que truene económicamente, hasta que prospere, quise decir. Entonces nosotros funcionamos en el fruto del Espíritu, que es amor, que es compasión. No nada más cuando vemos a los demás diferentes, pero cuando oímos, cuando entendemos cómo Dios nos ve. Ahora, esto no quiere decir que no va a haber cambios en su vida o en la mía, porque nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. Pero todo inicia en compasión, en amor. Cuando yo oigo al Padre diciéndole a Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Iglesia, eso no es un tono de lástima, como que bueno, pues aquí, y dices, güey, pero eso fue a Jesús. ¿Y tú en quién estás? ¿Y tú adentro de quién vives? Te lo recuerdo de un versículo que te sale de memoria. Todo lo puedo en... Entonces estás en Él. Y si el Padre está complacido con Cristo y yo todo lo puedo en Cristo, es que estoy en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Padre, ayúdanos a la iglesia hispana a tener paz para contigo, a reconocer el placer que tienes tú al ver a tu iglesia, al ver a tus hijos, al ver el progreso de nosotros, al ver la misericordia que hay aún cuando andamos en no sé dónde. Y todo inicia con pasión, no en lo que voy a hacer por alguien más, aunque vamos a hacer algo por alguien, lo hemos hecho. Hace tiempo tuvimos una junta y alguien mencionó, es que no salimos a hacer esto, es que no salimos a hacer aquello. Y dije, perdónenme, pero yo sí hago eso. Yo no les puedo decir que todos los días, pero yo sí me dedico a eso, yo sí hago eso. Entonces, Dios y cómo nos ve, todo inicia ahí. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada por Dios, en quien tengo complacencia, en quien estoy feliz contigo. Aún al predicarlo, aún a escucharlo, aún a leerlo, gente lo duda, lo oyes y dices, ay, suena demasiado bueno para ser real. Con entrar al cielo de panzazo, la neta que con eso y ya la libro. Tú no has entendido el evangelio entonces. Hay algo más, iglesia, que no hemos descubierto en Dios, y eso es bueno, porque para allá vamos. ¿Cómo me ve Dios? Y una vez cuando veo cómo me ve Dios, ahí cambia naturalmente o sobrenaturalmente cómo lo voy a ver a Él, cómo me relaciono con Él, cómo lo percibo, cómo lo siento. Yo deseo para tu vida, deseo para tu vida, que en los momentos de adoración, en los momentos de alabanza, o un momento me acuerdo una vez que me platicó un amigo que se subió a un camión. Se subió a un camión y andaba así como se quería inscribir en la escuela Mexicali, y era en el tiempo que andaban en el camión para todo. ¿A quién les tocó andar en camión en Mexicali? Como a mí, gloria a Dios, qué padre. Okay. Y me acuerdo que se subió mi amigo al camión y no traía para la inscripción y pidió que le dieran una extensión y lo batearon porque ya había pedido algunas otras. Y andaba, y usted sabe, ¿no? Si usted alguna vez fue estudiambre, usted sabe lo que se siente eso. Y se sube al camión y está ahí en el camión, y él es un muchacho no perfecto, pero que ama a Cristo y buscaba la presencia de eso. Y dijo, y me acuerdo que me contó, dijo, y me subí al camión, y el camión, ahora me platican que los camiones tienen refri. En mi tiempo no era así,
Y así se sentó en el camión. Y luego quería descansar, quería sentarse. Y estaba todo lleno y se sube una señora. Y yo, vamos a tener que parar. ¿Ah? Y los que son aquí caballeros como yo saben lo que se siente eso. Señora, siéntese aquí. ¿Seguro, mijo? ¿Ah? Y ya. Y ya se desocupa un lugar y se sentó. Y yo sé, cuando me lo platicó, casi supe de lo que, casi lo sentí con él. Y dijo, y era así, olía sudor, o sea, era un día así acelerado, de esos días que uno anda así en zumba, ¿no? Y recargué mi cabeza en el vidrio, ¿no? Y cuando cierro mis ojos, yo supe que Dios estaba en ese camión conmigo, estaba a mi ladito. No te puedo decir que fue una experiencia que, ¡ay! Me paré y dije, ¿quién me tocó? Nada más me puse y dije, aquí está. ¿Te acuerdas de esos momentos? Lo pregunto a ti personalmente. ¿Te acuerdas de algo así? Yo deseo eso para ti. Déjenme ir bien exagerado, perdónenme, ahí va. Yo quiero que tú entres al cuarto, señora que ande lavando, dice, se me olvidó la toalla. Y ahí vas por la toalla y cuando entres en el cuarto, cierras la puerta y dices, ahí está. Y lo abras y sabes que tienes una cita con Él. Y le cierres y sabes que está Dios ahí. Y ya, aunque traías una lista de peticiones, la lista se va no sé dónde y te quedas, ni siquiera te acomodas, y a duras penas te puedes hincar o te quedas ahí, sabes que Dios está y ni sabes qué decir. Yo deseo esos momentos para ti. Señor, cuando sales del trabajo y vienes de regreso y que te tocó ir a trabajar en otra parte y vienes de regreso con hambre y cansado y está medio difícil las cosas en la compañía y sabes que hay una bronca con uno de tus hijos en la casa y vas para allá pero también traes hambre, ¿verdad? Y hay un montón de otras broncas en tu vida y estás pensando, pero también traes hambre, ¿verdad? Y pues, los hombres de casa sabemos de qué estoy hablando. Y vamos ya para allá y en un momento dices, Señor, pero todo está en tus manos. Y si lo has dicho muchas veces, pero lo volviste a decir y de repente era cierto. Y de repente sabes que es cierto y te quedas, esta vez no fue igual. Lo he dicho 7,000 millones de veces y he escuchado a mi esposa decirme lo que más bien parece regaño. Porque cuando la esposa anda con fe y te dicen, es que en el nombre de Jesús va a pasar, uno hasta se ofende. Ay, ¿en qué mundo vives, mujer? ¿Verdad? Pero en ese momento que tú lo dijiste, no acá en la gloria, en un momento sudoroso, medio estresado, y que tú vienes de chambear y que dices, Señor, tú tienes la solución para estas broncas, y de repente sabes que es verdad y no nada más es un cliché cristiano que te enseñó tu abuelita, y cobra vida en ti y la cosa es diferente. Muchachos que ahorita tienen todas las ocupaciones del mundo, lo deseo para ti de todo corazón. Este es el deseo. ¿Ustedes quieren saber cuál es el corazón iba a decirle así, no, pero perdón, el pastor? Para ustedes es de que te encuentres con Dios. Y que no necesariamente en el momento cuando, nunca se me va a olvidar una vez que me platicó Paula aquí, creo que ustedes también le contó, hubo una reunión, una fiesta, no me acuerdo, y ya recogimos algo y me acuerdo que él nos dijo, yo me quedo a limpiar, y aquí está, creí que se había ido, y se fueron, y me acuerdo que dijo, qué padre, ya se fueron todos, me voy a quedar a orar, pero traía hambre, y como el muchacho no le gusta lo que cocinamos aquí, le gustan las hamburguesas, pues dijo, voy por una hamburguesa porque seguro no comió lo que quisimos, ¿eh? Y se fue por una hamburguesa y llegó y dijo, cuando me acabe la hamburguesa voy a orar. Y Dios estaba aquí con él y Dios le habló y le dijo, ¿y por qué no puedo disfrutar la hamburguesa contigo? Y ese muchacho se comió una hamburguesa en la presencia de Dios. Esto te gustó a ti, ¿verdad, Luisito? Te vi la Max Smile, ¿verdad? ¿Me explico? Que los mandamientos están escritos en el corazón y en la mente. Me acuerdo un día que yo un testimonio de un pastor de Tijuana que tiene una iglesia muy grande. Pero este pastor
Su papá fue el fundador de la iglesia, Fermín García, no sé si han oído de él. Fermín García es un hombre ya anciano, podría decir como el Billy Graham mexicano. Y fíjense, los dos ahorita, bueno, no quiero decir la enfermedad que tienen, no, pero una enfermedad de ancianos. Ya están mayores. Y dice que cuando le dejó la iglesia a su hijo, o sea, la iglesia siempre fue una iglesia sólida, creciente, grandota. Pues el pastor, un evangelista, imagínense. Y el hijo, liderazgo, y le metió y creció la iglesia, y digital por aquí, por acá. Y le dijo a su papá, vamos a comer un día. Y se sienta con su papá, todavía funcionaba un poquito más claro la mente de su papá, pero ya mayor. Y le dice, papá, estamos en tal emisor, tal radio, estamos en tal canal de televisión, tanta gente estamos discipulando en casa, estamos alcanzando aquí. Y el viejito, qué padre, hijo, qué bueno, gracias, gloria a Dios, qué bien. Y luego, y papá, estamos haciendo esto y estamos así. Y que cuando terminó de hablar, que su papá le dijo, mijo, ¿cuánto tiempo tienes sin llorar con Dios? No, pues no me acuerdo, papá, pero fíjense que alcanzamos esto y compramos ya otro terreno y que ya... Gloria a Dios, qué bueno, hijo, van a alcanzar eso y más, qué bueno. Pero ¿cuánto tienes sin llorar con Dios? Y se dio cuenta el hijo que no se acordaba la última vez que había derramado lágrimas con Dios. Eso es lo básico en nuestra vida, eso no es algo que alcanzar. Ya voy a acabar. Ay, ya es la 1. Rapidito. Aprender a dar pasos de fe. Eso es básico. Aprende a dar pasos de fe. Ahora, pasos de fe no son pasos gigantes siempre. Son pasitos, pero son pasos sólidos. Si tú le crees a Dios por algo, dale. ¿Verdad? Número 2. Dios es fuerte en nuestra debilidad. Y eso tenemos que entenderlo. En tu debilidad, reconócela, pero reconoce que Dios te hace fuerte en tu debilidad. Y ahí vencemos. Por último, una vez yo, cuando en los 90s, cuando apenas empezaban a usar los Hondita, así, los Hondita Civic, de los estándar así, y me acuerdo que se hacían los llamados tiros, ¿no? Y carreritas, late 90s, podría ser los últimos de los 90s, fueron mis tiempos, ¿no? La mejor década del mundo. No es cierto. Sí es cierto, pero bueno. Se usaban estos carritos y luego, yo nunca fui, ni supe nada de carros, ni sé ahorita, pero oía a mis amigos que el Flow Master y que el Magna Flow, pero había otro nivel, le llamaban, no, ese carro trae turbo y todos, Si se acuerdan, así como ya no había palabras, trae Flow Master que le trajeron de Japón y la pipa, no sé qué, rectangular, y no estoy exagerando, no sé, pero ese vato que vaya, ¿ya lo viste? Sí, no lo quiero ni ver, consta, ahí trae turbo, wow. Ya era otro nivel. Bueno, y me acuerdo una vez que me explicaron algo y nunca sé, hasta la fecha no sé si es cierto, pero un amigo nos decía que jugaban carreras y había cierto carro que ellos reconocían que traía un turbo y siempre al último les ganaba y me lo explicaron como de película, entonces se me hizo difícil creerlo, ¿verdad? Y luego, no, íbamos y todos iban los carrillos, dice, pero ese nomás aplastó el turbo y deja a todos atrás. Y yo me quedé, ay, cálmala, Kit, cálmala, Knight Rider, bien anticuado. Y me dice, no, así funciona así. Y yo, en aquel tiempo, el único amigo que traía carro era el Héctor, un amigo mío, el Héctor. Y traía una charanga, traía un carro bien viejito, un Corolla así que lo manejó Moisés, yo creo. Bien oldies así, luego y no servía el encendedor.
Entonces a veces cuando ¡pum! Todos los carros salían, le decía Héctor, písale, písale, y nos rebasaba hasta la tierra que levantaba el carro, ¿no? Y teníamos la curada, aplastábamos al encendedor y decía, métele turbo, y le aplastábamos, y ya jaló bien, ¿verdad? Todos aquí sabemos orar, porque sabemos que orar es platicar con Dios. Pero hay algunos que ya hemos descubierto que en oración podemos meter turbo. Tú sabes que hay otro nivel en oración, que existe en ti, Cristo en vosotros, en ustedes, en nosotros, la esperanza de gloria. Dios depositó algo en ti que mete turbo en oración. Y las cosas de la vida te pueden estar rebasando y tú te sientes, pero tú sabes que en un momento a solas tú puedes meter turbo en oración. Y esa misma oración a lo mejor no va a ganarle a todas las demás cosas instantáneamente, pero va a hacer algo en ti que te va a poner por encima de las cosas que alcanzas a ver o sentir. La tercera cosa que te recomiendo para esto, para la vida en el Espíritu, es vuelve a meter turbo en oración. Y dices, ¿cómo se ve eso? Ahí sí se me hace difícil explicarte porque puede ser diferente para mí que para ti, pero tú puedes saber cómo. Para algunos de ustedes es voy a orar en el Espíritu, voy a orar en otras lenguas. Para otros es, mira, un ejemplo, ¿no? Tú sabes cuando es una oración que es del corazón, pero estás ore y ore y ore y de repente es algo, pero tú sabes cuando tú te derramas en oración, cuando es algo de acá, cuando es algo de adentro. Intencionalmente, vuelve a eso. Mete turbo en oración. Amén. Amén. Vamos a orar, póngase de pie, por favor.